Entonces, esto que parecía ya como superado, aparentemente no se ha terminado como discusión. Y por eso queremos conversar con Lucía Camacho, que es coordinadora de políticas públicas de derechos digitales, sobre esta posibilidad, ¿no?, de introducir el artículo sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual en esta o en alguna otra tramitación. Lucía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias. A ver, yo no sé si tú tienes información sobre las intenciones del gobierno, ¿no? Pero sí hay un interés de que este tema se discuta, ¿no? O que no quede olvidado, porque es una cuestión que tiene que ver con favorecer inversiones, por un lado, y por el otro lado está la debida, digamos, necesidad de proteger las creaciones de, digamos, de los distintos ámbitos en nuestro país. Por supuesto que sí, la pregunta no es si se va a aprobar, la pregunta es en qué momento y en qué proyecto. Mm. Sabemos que este es un artículo que, como bien has resaltado, genera mucha disputa. Desde Derechos Digitales genera preocupación, por supuesto, no solo por la eventual desprotección de gremios de artistas, creadores, que hay que recordar son desde hace mucho tiempo el extremo más desfavorecido de la cadena de creatividad, de creación en nuestros países. Hay que también hacerse la pregunta sobre cómo luego beneficia a las arcas del Estado un artículo como este que facilitaría a las grandes empresas tecnológicas como OpenAI, Anthropic, entre otras, explotar sin remuneración las obras protegidas de cientos de artistas y creadores. Luego, si la lógica es poder favorecer económicamente al Estado, la pregunta es cómo, si no va a haber remuneración alguna que se derive de la explotación de estas obras. Desde Derechos Digitales llamamos sin duda siempre la atención a la importancia de balancear los intereses en juego que por ahora van beneficiando a las grandes empresas tecnológicas. A ver, tú dices la pregunta y sí, parece que ese es el punto, ¿no? ¿En qué proyecto se va a volver a discutir, ¿no? ¿En qué momento? Y te quería preguntar claro, la mega reforma tiene demasiados artículos, ¿no? Sí. Y parece que ponerla ahí ya no es un asunto viable, pero la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial en Chile, ¿cómo camina y qué observación tienen ustedes de lo que ahí se discute, de lo que ahí se propone? Por supuesto. Mira, este es un proyecto que viene desde el 2024 siendo discutido. Muy recientemente ha tomado algo de fuerza. Sabemos que en este proyecto de ley, como muchos que hemos visto en la región, es un proyecto que busca regular muchos aspectos de la inteligencia artificial, imitando en buena medida el enfoque europeo, un enfoque Mm, basado en riesgos, mm. riesgo alto, medio, bajo, que busca, por ejemplo, establecer ciertas obligaciones muy blanditas para las grandes empresas tecnológicas que sabemos producen riesgos actuales y presentes en materia de derechos humanos, como en materia de trabajo, por ejemplo. Riesgos, por ejemplo, para los creadores, como pequeños artistas que ven explotadas sus obras por grandes modelos de lenguaje o medios de comunicación que ven cómo se digiere todo el contenido del medio sin que se le remunere, y hay que decirlo, medios que desde hace mucho tiempo están enfrentando un escenario de asfixia económica porque estas grandes empresas han usurpado su modelo de negocio. Sabemos que este es un proyecto en el que este es un asunto que se va a debatir y hay otros que no van a ser debatidos con la rigurosidad que quisiéramos, como por Ajá. ejemplo el de instalación y masificación de los centros de datos, que este es un problema muy importante, relevante para Chile. Sabemos que ha habido un activismo ciudadano de mucha resistencia en donde se ha pedido la no instalación de centros de datos en zonas donde se, enfrent se enfrentan, digamos, con escasez de agua. Este es un asunto que no se regula en la ley de inteligencia artificial, Sí. pero que sí se regula en la mega reforma, Mm. en donde se le dan grandes exenciones y permisos en materia de licenciamiento ambiental a las empresas que quieran instalar centros de datos. Entonces, asuntos importantes están en la mega reforma y no lo están en la ley de inteligencia artificial, que no están regulando sobre esos aspectos y no tenemos, digamos, certeza sobre cuáles sean los tiempos del gobierno para discutir esta ley,
pero sabemos que este es un asunto que se va a debatir y que merece toda la participación pública posible, el de la propiedad intelectual.